Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien. Nos encontramos para hablar sobre historia. Tengan en cuenta que en el nivel secundario, donde ustedes están hoy, en segundo año ya no tienen más ciencias sociales. Tienen historia y geografía, porque justamente las ciencias sociales están integradas por la historia y la geografía. Este año, a diferencia de tener 4 horas de ciencias sociales, tendrán 2 horas de historia y 2 horas de geografía. Dejando de un lado la geografía, que no es mi área, eh, en historia nos vamos a encargar de los hechos, de las cosas importantes que suceden y que la sociedad en la que vivimos decide que son importantes para contársela a los de hoy y a los de mañana. En el presente y en el futuro esa historia se va a seguir contando. Por ejemplo, un hecho importante es la Revolución de Mayo. El 25 de mayo de 1810, una revolución que intentaba independizarnos a los argentinos o a los criollos, en verdad sería mejor, de los españoles. Hubo una pelea similar con los ingleses también que se querían quedar con este espacio. Bueno, el 25 de mayo de 1810 se detona o inicia un momento muy importante que es llamado Revolución de Mayo. Entonces, eso es un hecho importante. Existen otras guerras, otros eventos, presidencias, momentos históricos son el descubrimiento de una vacuna, la aparición de un derecho nuevo. Por ejemplo, antes la gente se tenía que casar hasta que la muerte los separe. Un día históricamente aparece el derecho a divorciarse, a separarse una pareja que ya no tenga ganas de vivir juntos. Entonces, esos son hechos que pueden quedar en la historia. Que yo, por ejemplo, en este momento me esté rascando la cabeza es un hecho, porque es algo que está pasando. Pero no es un hecho que va a quedar plasmado en un libro. No van a leer un día en un libro de historia de segundo, el profesor Rodrigo León se rascó la cabeza un 14 de abril del año 2021 en algún momento del día. Ahora sí, si yo, por ejemplo, no sé, inventara algo que mejorara la sociedad, sí podrían decir, el profesor León en un 14 de abril del año 2021 inventó tal cosa, que ayudó a que la sociedad viviera mejor, conviviera mejor, tuviera mejor salud, mejor forma de vida, mejores condiciones de vida. Entonces, cuando estamos hablando de la historia, estamos hablando de cómo los historiadores forman un relato histórico. Y para formar un relato histórico, lo que nosotros leemos en los libros, los historiadores lo que hacen es investigar. ¿Cuándo investigan? Hoy, en el presente, investigan el pasado, para que en el futuro todos conozcamos la historia. Entonces ahí tenemos una relación, presente, pasado y futuro. En ambos tiempos, entre los tres tiempos, es donde trabaja la historia. El historiador en el presente, analizando el pasado, para que en el futuro las nuevas generaciones conozcan un tramo de la historia de la humanidad, un tramo de la historia argentina, de la historia latinoamericana, de la historia mundial, no importa qué tramo o qué parte de la historia sea, sino que sepamos lo que pasó antes, trabajándolo en el presente, para que las generaciones futuras conozcan cómo, qué pasó, porque la historia lo que hace es ayudarnos a comprender el presente muchas veces. Nos ayuda a entender por qué pasan las cosas hoy. Entonces, ¿cómo un historiador forma un relato? Va sumando hechos, va investigando, va preguntándole a la gente, va investigando libros, documentos, textos, videos, películas de un hecho o de gente que pueda hablar sobre ese hecho. Y después, con toda esa información, escribe lo que a él le parece que pasó. No lo que él piensa, sino lo que piensa de todo, de todos los que opinaron o fueron entrevistados por ese tema. Bien, entonces la historia va a ser ese conjunto de hechos relevantes, que significa muy importantes, para un grupo de personas.
La historia de Berazategui posiblemente sea muy importante para los de Berazategui. No sé si para Quilmes o para La Plata, pero para Berazategui sí. La historia de la provincia de Buenos Aires para los bonaerenses o para otro que la quiera estudiar. La historia de la Argentina para los argentinos o algún otro que la quiera estudiar. Lo mismo que la historia latinoamericana o la historia mundial. Entonces, la historia es ese conjunto de hechos relevantes, importantes, que tienen que ver con un grupo social, con una sociedad. La historia argentina tiene que ver con la sociedad argentina. Entonces, todos los hechos que no solo los historiadores, sino la sociedad en sí, consideren que son importantes y en algún momento van a aparecer en un libro. O en algún momento un docente va a estar explicando ese hecho en un aula. Eso es la historia y nos sirve para comprender qué cosas pasaron. En general, buscamos esas cosas que se hicieron mal para comprenderlas y tratar de no cometer los mismos errores. Entonces, ¿se entiende la historia? ¿Y cuál es el papel de los historiadores? Armar ese rompecabezas. El historiador tiene que investigar para explicar lo que nosotros no sabemos porque no vivimos en esa época. A veces los contenidos históricos son de hace 200, 300 años o mucho más. Por ende, un especialista nos tiene que explicar. Bien, entonces, si nos preguntamos cuál es la relación del tiempo y el espacio con la historia, tenemos que entender, por ejemplo, que el espacio es ese lugar donde estamos. Por ejemplo, la Escuela 51 de Berazategui está en un espacio, está en un terreno, está afirmada en un territorio. El territorio de Berazategui en un espacio chico. Chico por decir que Berazategui es muy grande. Entonces, nos preguntamos, ¿siempre estuvo la escuela 51 en ese lugar? No, porque hace un tiempo la escuela 51 de Berazategui no existía. Posiblemente en ese lugar había una casa quinta, una casa de familia, una huerta, un campo, un baldío. ¿Qué pasó? La mano del hombre. El hombre modificó el espacio, construyó paredes, revocó, pintó, habilitó. Ahí en ese mismo espacio tenemos un jardín, una primaria y un nivel secundario que es donde están ustedes. Entonces miren cómo el hombre fue modificando. En un momento el jardín infante no estaba, en un momento la primaria no estaba y en un momento la secundaria no estaba. Entonces, históricamente analizamos cómo el hombre va modificando el espacio. ¿Cuándo o en dónde? En el tiempo lo analizamos. ¿Qué pasaba en 1950? Y el jardín no estaba. En 1980 aparece el jardín, por poner una fecha, porque no es real. Entonces, miren cómo en el tiempo las personas van modificando el espacio. Por ejemplo, hacen aparecer un edificio. Hacen aparecer, no por arte de magia, sino que lo van construyendo, un jardín, una primaria y un nivel secundario. Esa es la relación entre el espacio, el tiempo y la historia. La historia cuenta los hechos que suceden en el tiempo cuando el espacio se ve modificado. Bien, les mando un abrazo, espero que hayan entendido esta pequeña introducción sobre la historia y ante cualquier otra duda o ante cualquier duda me escriben al Classroom. Un abrazo, chao.